Muy buena noche, amigos televidentes. Le damos la bienvenida primeramente al Dios Todopoderoso en su programa Experiencia Vivida, que se transmite todos los viernes a través de Televisión del Este. En esta noche tenemos un programa muy especial. Aquí estamos reunidos el elenco de Experiencia Vivida. Para nosotros esta noche va a ser un programa como debe de ser, con calidad, como siempre lo hacemos. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Estamos más que contentos y agradecidos por tenerlos aquí en el programa Experiencia Vivida. Sea bienvenido y dígame cómo se siente. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Fenomenal, excelente, de verdad que gracias a Dios por este privilegio, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y hablar. Bueno, si no lo conocen, vamos a presentarlo, ya que se nos fue un poquito la guaguita. Pero bueno, chicos, le cuento. Él es el venezolano Joel Fuentes, un escritor venezolano que tenemos el placer de tenerlo con nosotros acá en Experiencia de Vida y aquí en República Dominicana. Es cristiano y sacó su nuevo libro titulado Sí, claro que puedes. Y esta noche está con nosotros acá en Experiencia de Vida para que, conjunto a mi hermanito Camilo y Karen, nos comparta un poquito de su experiencia acerca del libro, cómo escribió el libro, cómo surgió y todo eso. Vamos a saber un poquito de todo. Y antes de comenzar a decirlo, el libro tiene un excelente, vamos a decir, una posición que, mira, solamente con leer esa parte, yo no leí más, solamente la de afuera, y de verdad que, cuéntenos, ¿qué lo inspiró de hacer ese libro? Sí, bueno, en realidad desde hace muchos años he sentido ese deseo ardiente de poder ayudar a las personas en lo que sea, no necesariamente en un área determinada, sino en cualquier cosa. Soy de los que cree que si yo como ser humano aprendí a hacer algo bien, alguna actividad, algún oficio, y alguien más quiere o necesita aprender eso, mi deber como ser humano es enseñarle. Sin embargo, desde hace, calculo yo que aproximadamente unos 7 años atrás, y ya obviamente habiendo superado una etapa desde mi niñez y adolescencia en donde sufrí mucha depresión, ansiedad, inclusive en realidad varias veces siendo niño y adolescente, donde intenté quitarme la vida, justamente debido a esa baja autoestima. Fui expuesto a bullying incluso por familiares cercanos. Y obviamente, y gracias a Dios, habiendo superado ya todo eso, había algo dentro de mí que me decía, ok, ya tú lo superaste, ya más nunca piensas en eso. Entonces, ¿por qué no ahora ayudar, motivar a otras personas que tal vez no de la misma forma que tú están atravesando una situación de adversidad en la vida? ¿Por qué no ayudarles ahora a ellos? Esa fue una motivación. Ahora bien, la pregunta fue, ok, ¿y cómo los ayudo? Recuerdo que en mi niñez siempre fui una persona, un niño que para expresar sus ideas o sus opiniones me costaba mucho, y lo que ideaba, por lo menos cuando iba a hablar con mi mamá, bien sea pedirle perdón o pedirle hasta un permiso para salir de casa, lo hacía era escribiéndole. Le escribí una carta pidiéndole perdón o pidiéndole permiso, según el caso, y era lo que yo encontraba más fácil para mí. Así que después de ciertos meses pensando que cómo hago, cómo puedo yo ayudar a las personas, por medio de 2 amigos míos fueron los que me motivaron más allá a decirme, ¿por qué no escribes un libro? Y yo, pero ¿quién soy yo? O sea, en esta área que quiero exponer no soy psicólogo, no soy nada. Me dice, no, pero tienes la autoridad porque superaste esa situación. Y ahí fue donde me decidí entonces, ok, vamos a escribir un libro. Siempre desde esa perspectiva de poder motivar, ayudar e inspirar a una persona a que se pueda salir adelante. De hecho, a raíz de ahí, el título del libro, de Sí, claro que puedes, y es porque en primer lugar me llevó a mí a pensar de que sí, claro que puedo escribir un libro y ayudar a alguien más. Pero de cierta forma también es no solo yo decirle al que lee, sino lo siento también como un mensaje de Dios hacia el que lo lee, de que sí, él también puede vencer una adversidad, depresión, ansiedad o cualquier situación adversa que esté transitando en la vida. O sea, a raíz de ahí surgió el título del libro.
Una pregunta tengo. ¿Tiene el libro algunas lecturas que tienen que ver con la palabra de Dios? Sí, claro. Correcto. Sí, sí. ¿Tienen varias o...? Yo diría que bastante. Oh, excelente, excelente. Más interesante el libro, más interesante. Ese es así. Y Sí. bueno, yo como joven me haría una pregunta. ¿Por qué yo tengo que comprar ese libro? O sea, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en ese libro que me pueda ayudar tanto mi vida cotidiana como mi vida espiritual o como persona, como ser humano? O sea, ¿cuál es el, cómo le dicen, el sermón que yo voy a encontrar a través de ese libro? Ok, bueno, yo lo haría tipo resumen, ¿no? Claro. De las cosas que podemos encontrar y obviamente partiendo de alguien que a pesar de su situación que esté atravesando en ese momento, como seres humanos, todos tenemos que sentir eso dentro de que sí queremos una solución a la situación que estamos viviendo. Claro, claro. Si no, no vamos a buscar ayuda, no vamos a buscar comprar el libro. Que mande el Y partiendo ya desde esa primera condición de que si tú quieres salir adelante en la situación que tú estés atravesando, entonces acá vas a poder encontrar varios pasos que te van a llevar a salir adelante, como dice el libro. En primer lugar, es admitir de que estás atravesando por una situación difícil, bien sea como ya lo he mencionado, bien sea de ansiedad, de depresión, de angustia, de tristeza. Al tú admitir eso, entonces ya tu mente se empieza a establecer de que hay algunos parámetros que necesitas hacer para tú poder salir adelante. En el segundo lugar que es algo que yo utilizo mucho, incluso hoy en día, y algunos psicólogos también me han comentado que lo recomiendan, es empezar a cuestionarte los pensamientos limitantes que todos los tenemos. Son ese tipo de pensamientos donde obviamente tú te limitas como persona y con tus capacidades. Entonces, al cuestionártelos, la mente empieza a percibir nuevas ideas y empieza a decir, ok, ¿qué pasa si yo realmente soy capaz de hacer esto o aquello? ¿Qué pasa si yo soy capaz de hacer tal cosa para ser una mejor persona? En tercer lugar es cambiar las palabras o las frases que nos decimos normalmente. Como seres humanos es muy común afirmarnos, pero de forma negativa. ¿Cómo es eso? Normalmente nos decimos, y yo también lo hacía, y a veces se me va la guagua, como dicen aquí, y me capturo hablándome así, donde a veces digo, no, yo no puedo hacer eso está difícil, o yo no sirvo para hacer tal y tal cosa. Sin embargo, cuando yo empiezo conscientemente a decirme, tal vez ahorita no sé cómo hacer eso, pero puedo aprender y sí, puedo hacerlo. Entonces ya tú te empiezas a condicionar de que hay alguna posibilidad. Y cuando la mente cree que hay alguna posibilidad, aunque sea de un 1%, va a guiarse hacia allá. Lo cuarto, obviamente, ya ahí, en un caso como el que yo viví, de una depresión, de una tristeza extrema, y ahí es buscar la ayuda profesional. Yo no soy psicólogo, pero al haber transitado y superado todas esas condiciones, no voy a decir al 100% que sí, que tengo esa autoridad y háganme caso, no. Pero sí, yo lo veo porque me tardé muchos años en salir adelante de esa situación. Al no buscar esa ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra, estoy 100% seguro de que hubiese sido en menor tiempo que hubiese salido adelante. Por eso también lo recomiendo en el mismo libro. Y lo aclaro, no soy psicólogo, pero te recomiendo, si todo lo que digo acá tú sientes que aún te falta algo, entonces ese algo puede ser esa ayuda profesional. Y ya en el último paso, pero no menos importante, es buscar a Dios, ya que, y en mí fue el factor principal para poder salir adelante. De hecho, sin Dios yo no estuviera aquí, ni en el programa, ni en el país, y quién sabe si en esta tierra. Y el ir de la mano con Él, a mí me
hizo no solamente salir adelante de esa depresión, sino más adelante y de la mano de Dios encontrar el propósito de vida. Que soy de los que cree que todo ser humano está en esta tierra por un propósito. Y solo lo podemos encontrar es con Él. Amén, amén. Bien, yo tengo como que una pregunta y quiero preguntar desde un principio, ¿qué fue lo que causó esa depresión en su niñez? Sí, bueno, yo soy el menor de 2 hermanos. No son muchos, no somos muchos, pero sí donde vivía. Un poquito, una cosita. Sí. Pero sí, en donde vivía, habían varias casas y eran todos familiares. Y era el menor hasta que tuve como 14 años. Fui el menor de todos mis primos. Y obviamente entonces ellos siempre se metían conmigo, o sea, haciéndome bullying. Inclusive familiares mucho más cercanos. Constantemente me decían, tú eres adoptado, tu madre no te quería y por eso te dio en adopción. Algo muy típico, wow. Creo que en Latinoamérica, pero sobre todo en Venezuela, en la época en que yo viví. Lo otro que me decían también era, tus padres querían tener una hija y naciste tú. Y lo que tal vez uno dice, bueno, sí, lo dijeron y qué, o sea, dime, somos latinos. Sin embargo, lo que más cautivaba mi atención era que cuando esos familiares decían ese tipo de frases, mis padres inclusive lo escuchaban y no decían nada. Entonces, eso poco a poco, siendo un niño en ese entonces yo tendría unos 6 años, yo decía, ok, me están diciendo esto, mis padres están en aquel lado y no hacen nada, no dicen nada, debe ser verdad. Pero claro, imagino yo que de una forma u otra eso tuvo que afectar. Es difícil. Exacto. Sí. Bueno, mira, te cuento, cuando yo he tenido así como una experiencita pequeñita, algo similar a eso. Y es que yo siempre, no sé si saben que mi mamá tuvo solo 3 varones. Mi mamá no tuvo que niña hembra ni nada. Entonces, siempre la gente me decía, no, porque tú naciste, pero fue como mi mamá buscando que esa niña hembra que ella siempre quería, pero al final como que no, como que Dios le dijo, son 3 varones y son 3. Me pasó lo mismo. En serio, sí, varón, sí, yo se la veo. Entonces, de una forma u otra, yo entiendo que son cosas como que te afectan, pero lo que más me conmueve es que tú de niño no demostraste esas aptitudes. Viniste ahora después de grande y escribiste todo, o sea, desembuchaste todo esto en un libro. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te afectó eso a ti de manera personal? ¿Eso afectó tu relación que con tus padres, que con tus amigos, que con tus hermanos? De una forma u otra, antes de escribir este libro, o sea, el antes y el después, ¿cómo ha sido la diferencia del poder hablar, desahogarse, contar todo eso al estar callado y no poder decir nada? Sí, definitivamente es un gran cambio, es un antes y un después. Lamentablemente, bueno, no, Dios sabe por qué hace todo, ¿no? Pero sí, ese después fue desde finalmente, hace como 3 meses atrás. Obviamente en mi niñez y adolescencia, muchas veces, para no decir todas, les echaba la culpa a mis padres, a mis familiares cercanos, por mi desdicha, por mi desgracia. Y como mencionaba en un principio, o sea, aproximadamente unas 4 o 5 veces intenté de formas diferentes quitarme la vida. Gracias a Dios fracasé. Y siempre hasta mi adolescencia, hasta que ya salí, me gradué de bachiller y todo, siempre tenía como ese rencor hacia mis padres y hacia mi hermana por todo eso que viví, que a veces decía como que no pude disfrutar mi niñez y mi adolescencia por culpa de ellos. Sin embargo, ya aproximadamente cuando tenía como 26, 28 años, por medio de una persona que es psicólogo, decía, claro, era un taller para todo tipo de gente, no solo cristianos ni nada así, pero él ponía un ejemplo de que para tú perdonar y liberarte de cualquier peso que tú puedas tener encima, él recomendaba un ejercicio que era escribir una carta, y ahí volvemos a escribir, dirigiéndola a la persona que te hirió, que te hizo sentir mal, lo que sea. Y en esa carta tú desahogarte.
decirle me sentí o me siento así, 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 asado por esto, esto y esto, pero al final de tu desahogarte, entonces decirle a esa persona, o tratar de que sea lo más de corazón posible, te perdono, decido hoy perdonarte y quitarme este peso de encima, y ya. Él decía en ese entonces, si tú puedes ver a esa persona y tú consideras que debes hablar con esa persona, habla con ella, pero si no, haz eso, o sea, haz esa carta. Si tú crees en Dios, haz una oración a Dios, entrégale eso y agarra y quema la carta. Yo en ese entonces, como ya estaba viviendo acá, obviamente no podía, mis padres todavía viven en Venezuela, no podía sentarme a hablar con ellos. Y yo, vamos a hacer la carta. Hice todo lo que esa persona decía y al final fui y quemé mi carta. Y yo, sí, me siento mejor, me siento bien. Sin embargo, pasaban los días, pasaban los meses y había algo dentro de mí que decía, no todo está del todo resuelto. Lo cierto es que, bueno, empecé a escribir el libro. Obviamente, a medida que iba escribiendo el libro, me di cuenta de que tenía heridas viejas que no había sanado del todo, e incluso heridas que no sabía que estaban allí, en mi alma, en mi corazón. Obviamente, entré también en un proceso de sanación con Dios, porque ya igual mis padres están en Venezuela, aunque todavía viven. Lo cierto es que al terminar el libro, empiezo con la casa editorial, a trabajar y todo. Ya cuando me dicen, mira, tu libro va a salir tal fecha. Ok, chévere, buenísimo. Todo el mundo creo que se alegraría por eso. Sin embargo, entró también en mí como un miedo, no por el libro en sí, sino que yo decía, ¿cómo te sentirías tú si tus padres se enteran de cómo tú te sentiste porque leen el libro y no porque tú se los dijiste? Y ahí fue donde yo dije, ok, tuve que hacerlo por videollamada, pero sí les pedí perdón, les expliqué el porqué, les hablé del libro. ¿Días antes de que se publicara el libro? Como casi un mes antes. Y allí, bueno, allí sí de verdad yo digo que me deshogué, y a raíz de ahí incluso la relación tanto con mi hermana como con mis padres ha sido muchísimo mejor. O sea, cambió del cielo a la tierra. Obviamente ya ese rencor, esa, como decimos nosotros a veces en Venezuela, ese gusanito que está ahí rencoroso, ya no está. Y entiendo plenamente de que todo lo que viví en mi niñez y adolescencia fue por un propósito. Y no porque Dios o mis padres sean malos, la agarraron conmigo, no. Simplemente porque hay un propósito detrás de todo eso y hay que cumplirlo. Bueno, pero sus padres obviamente le pidieron perdón, ¿verdad? Porque es que yo siento que en parte ellos fueron culpables por no corregir a sus hermanos y no decirle, no, eso no está bien. Ellos le pidieron perdón, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ah, claro, ya mejor. Fue algo mutuo. No, ya, ahora sí. De consejito a esas personas que quemaron su cartica, de que ya, míralo ahora. De que quemé una, pero no voy a seguir quemando ya. No, eso es bueno. Yo de verdad me motivo mucho cuando veo a una persona que como que sientes que esas experiencias que vivió no se puede quedar con ellas, sino que tiene que compartirla al mundo, porque de una forma u otra hay gente que son edificadas a través de eso. Eso es lo mismo que la Biblia. O sea, hay muchas historias en la Biblia que fueron escritas por ¿qué? Hombres redireccionados por Dios, pero fue como de esos momentos que ellos vivieron, que pasaron, que de una forma u otra hoy en día edifican a otros. Otros son edificados a través de lo que leen, de lo que tal vez un hombre escribió, no creyendo que hoy en distintas generaciones íbamos a vivir, o sea, por eso, y cada día íbamos a leer eso, y eso iba a ser que nuestro sustento, que lo que nos guía, que lo que nos da el consuelo y para seguir hacia adelante. Entonces, de una forma u otra, yo siento que hay personas que van a comprar ese libro y que van a ser realmente que edificados, porque hay cosas, Camilo, como que cuando no compartimos no hieren, pero siempre y cuando, yo lo he visto en los minutos claros, que hay cosas que son como difíciles de decir, pero cuando se dicen de una forma u otra, la gente ve y dice, Camilo tiene razón. Eso es así. Sí, eso es así. Todos es un propósito de Dios. Amén. Que de verdad a veces decimos, no puedo decir esto. Hay cosas que tú la dices y no quieres decirla, pero alguien se va a edificar a través de esa palabra. Y por eso a veces
tenemos que decir las cosas. Y qué más que ver los minutos claros, como tú acabas de decir. Yo hay cosas que le he dicho ahí y de verdad he dicho, no lo voy a decir, pero algo me dice, dila, y le he dicho. Y mira, hay gente que ha recibido la palabra. Eso es así. Casi todo el mundo, es muy difícil que no le hayan puesto un sobrenombre o un apodo. Le estoy diciendo, si casi todo el mundo ha pasado y los amigos televidentes que nos están mirando ahora y nos siguen, saben que así es muy difícil que cuando uno está niño y pasa la adolescencia, no te digan un sobrenombre. Que a veces le dicen uno que uno se siente bien y que uno se siente, pero a veces le dicen uno que uno se enoja. Sí. Entonces cuando uno se enoja, yo aprendí algo y fue que a mí me decía un sobrenombre que a mí no me gustaba y yo lo celebraba al grupo, y entonces fácilmente dejan de decirlo, porque cuando uno se enoja se lo dicen más rápido, pero si tú lo celebras con ellos dicen, pero tú no lo estés enojando. Entonces, pero es difícil cuando a uno le dicen algo que uno se siente mal y uno tiene que celebrarlo. Sí. Así es, ella decía algo, ella es mi hija y yo me estaba riendo cuando ella está diciendo eso, porque de verdad ella ha privado siempre en defensora de aquellos que no se saben defender, ¿no? Le decían abogada sin título. Sí, abogada sin título. Y es así. Y de verdad eso a veces llena a uno cuando uno ve que una persona lo defiende. Sí, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero sigamos con lo que es el desarrollo del libro que estamos. Hay algo que yo quiero preguntar, si el libro se va a poder conseguir en una plataforma o va a ser físicamente el que le interese conseguir el libro. Sí, actualmente de hecho ya está en lo que es en Amazon. Está tanto en formato físico como en digital, que es el formato de Amazon Kindle. Hay personas que no tienen Kindle, pero ellos tienen una aplicación gratis de Kindle igual, que uno la descarga en el teléfono y luego entonces ya adquiere el libro a través de Amazon y lo descarga en el celular o en cualquier tablet. Igualmente físico, y de hecho lo pueden conseguir mucho más rápido desde cualquier parte del mundo, inclusive a través de mi propia página web, www.joelfuentes.com. Desde allí le da el acceso. Repita, ¿dónde pueden lograr conseguir ese libro? Porque yo creo que ese libro es de mucho interés para muchos, porque el amigo director, señor director, nos pudiera poner otra vez la imagen del libro, del título del libro. Ese título de ese libro da mucho. Por lo menos cuando usted ve esa parte, sabe que dentro hay algo que puede llenar a uno hay de todo, bueno para la vida y para ayudar. Yo no lo he leído, pero con ver, porque eso que dice ahí, eso, mira, con el título solamente te puede ayudar. Vencer la adversidad. Sí, claro. Es posible. Así es. Eso es así. Entonces, nada, Karen, otra pregunta que tú quieras hacerle al invitado, Joan. Bueno, yo sí tengo una duda, ya como para cerrar esto, porque nosotros abrimos hoy como un poquito confundido, de pata para arriba, principio, fin, principio. Yo quiero saber cómo fue esa transición de Joel Fuentes llegar a República Dominicana, porque como Joel Fuentes sacó un libro en República Dominicana, que no es su tierra natal, y no en Venezuela, que es el lugar en donde él nació. O sea, yo quiero saber como un poquito de esa transición, en qué año llegaste, qué te motivó a venir a República Dominicana, al Caribe. Bueno, yo llegué acá a República Dominicana en el 2010, junio del 2010. Obviamente, sí, hace nada. Obviamente para ese entonces, aunque no estaba tan difícil la situación económica y política en Venezuela, en mi país, como lo está ahora,
pero ya se veían esos reflejos, ese resplandor de cómo se iban a avecinar las cosas. Yo decidí salir de mi país. De hecho, me había ido a Italia y no se me dieron las cosas por allá y todo. Regreso a Venezuela y cuando regreso mi hermana me dice: Joel, me ofrecieron un empleo, o sea, con los mismos dueños, los mismos jefes que tengo, pero me ofrecieron una oportunidad en República Dominicana. Por todo lo que estamos viviendo en Venezuela, yo quiero irme, pero tengo miedo. Y yo digo, pero vamos a hacer algo, le digo yo, habla con tu jefe y dile que yo también me quiero ir, que si ellos me dan empleo, yo voy. Y así comenzó. Lo cierto del caso es que, bueno, los jefes de ella eran conocidos míos también, y ellos dijeron que sí, que es fabuloso, porque así mi hermana no iba a estar sola, y nada, ellos decidieron contratarme también. Yo llego aquí, y la razón principal de yo emigrar, obviamente, primero la situación de Venezuela, y la segunda opción fue obviamente la puerta que se abrió con un empleo de venir acá. Reconozco y confieso que, bueno, de hecho fue la primera vez que vine a Dominicana, porque ni de turismo había venido, y aunque quería irme, como le comentaba hace un rato un amigo mío, yo quería irme a Italia o a otro país de Europa. No se me dio la oportunidad en ese entonces, y lo que aparece es Dominicana, y yo, bueno, no es lo que yo quiero, pero vamos para allá, pues a ver qué. Y lo que me impactó es que cuando yo aterricé por Santo Domingo, y cuando yo estoy viendo ya cuando el avión va a aterrizar, yo todos los campos verdes, campos de béisbol y todo, y yo sí, esto me gusta, sí, esto definitivamente me gusta. Y bueno, nada, o sea, gracias a Dios pude, aunque era con un empleo en ese entonces, de ese empleo después cambié a otro y todo. Y recuerdo que vine a Bávaro por un jefe que tuve que me dijo: mira, voy a abrir una tienda allá en Bávaro, pero necesito de tu ayuda, tanto para abrir la tienda como para después entrenar al personal. Era una tienda de lentes de sol y relojes y eso. Y me dice: para que tú me apoyes en eso, eso va a ser un mes solamente. Y aquí me quedé viviendo. Y de ahí entonces nace el libro. Después de las pequeñas cosas grandes, dicen que de las pequeñas cosas salen los grandes cosas, proyectos. Así. Sí, así. Y bueno, nada, fue un placer haber tenido a Joel acá con nosotros. Recuerden, Joel Fuentes en Instagram, @JoelFuentes08, ¿verdad? Sí, pueden encontrar el libro en Amazon, tanto disponible en Kindle como también para comprarlo en físico. Y ya saben, chicos, compren su libro. Sí, claro que pueden. Vamos a ir a un breve corte comercial. En regreso volvemos con los minutos, claro. Así es. No te pierdas el programa de las grandes expectativas, experiencias vividas. Vive tu experiencia con nosotros, con los conductores Camilo Sánchez, Karen Sánchez Durán y José Miguel Fisner. Es todos los viernes a partir de las 9 de la noche, solo por Televisión del Este, tu canal.